Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Oseas y el amor de pura gracia. Durante años y en muchísimas ocasiones, Dios mostró su misericordia a su pueblo Israel, proveyéndoles todo tipo de bendiciones, como el maná o pan del cielo, el agua de la roca o las abundantes codornices, por mencionar las más conocidas. Pero sería injusto olvidar la permanente ayuda del poder divino frente a los enemigos que surgieron al pueblo israelí de camino a la tierra prometida, o a su constante perdón para restaurar una relación con ellos que fue muchas veces quebrantada por la necedad y la desobediencia reiterada de sus pecados. Pero una demostración de la misericordia divina muy importante fue la palabra de consuelo y de esperanza que nunca faltó de parte de Dios a través de sus santos profetas. La palabra de Dios a través de los profetas fue necesaria para explicar el origen de la misericordia divina, que no es otro que el amor de pura gracia. Y Oseas destaca por enfatizar esta enseñanza, el amor de pura gracia. Para entender al profeta es necesario recordar que Oseas profetizó a Israel en el mismo tiempo y circunstancias en que ministraron los profetas Isaías y Miqueas. Nunca faltó la palabra de Dios para su pueblo Israel. Nunca. Ni siquiera cuando éste se encontraba muy mal a nivel espiritual y moral. El profeta Oseas profetizó para un pueblo de Israel muy moral. Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Sabemos cómo se encontraba el pueblo de Israel en tiempos de Oseas, porque se nos dice que profetizó en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Sabemos que estos tiempos fueron tiempos de abundante hipocresía y religiosidad vana, como el profeta Isaías denunció. Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Si siguiéramos viendo el resto del capítulo 1, comprobaríamos esa hipocresía y vanidad. Pero ya lo hemos leído en anteriores estudios. Y Miqueas profetizó para ambos pueblos, Israel y Judá, en semejantes condiciones de impiedad y de incredulidad que las denunciadas por el profeta Isaías, y condiciones que también tomaría en cuenta el profeta Oseas. Miqueas 1:1 se dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria, capital de Israel del norte, y Jerusalén, capital de Judá. Por tanto, los profetas hablaban a su pueblo de su estado espiritual. Les hacían ver cómo se encontraban. Y a algunos profetas les costó entender que debían predicar la palabra de condena, de juicio de parte de Dios,
pero también de gracia y de perdón. A algunos profetas les costó entender cómo Dios se ocupaba de un pueblo tan rebelde, tan recalcitrante en su actitud de pecado, tan duro de corazón. A algunos profetas les costaba entender esto. Y en 1 de Reyes 19, 14 al 15 y 18 encontramos un ejemplo de profeta que no entendía bien por qué Dios le enviaba una y otra vez a un pueblo tan rebelde. Elías dijo: he sentido un vivo celo por Jehová Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No entendían los profetas, no entendían por qué Dios se ocupaba de un pueblo tan rebelde. Pero Dios le respondió a Elías y le dijo: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios tenía en tiempos de Elías, Dios ha tenido siempre un remanente escogido por gracia, un pueblo escogido por gracia, un pueblo de personas, formado por personas que por esa gracia de Dios han quedado al margen de la maldad, de la idolatría, y han esperado en Dios, han confiado en Dios. Por tanto, esta es la explicación que Dios da al profeta Elías, y esta es la explicación que también le dará Dios a todos sus profetas de Elías en adelante. El pueblo de Israel del norte mereció el castigo de Dios por su pecado. Mereció el castigo de Dios. Dios le había dado muchas oportunidades de conversión, una y otra vez. Durante años, la palabra de Dios les llamó al arrepentimiento. Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Oseas 7:2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Pensaban que pasando el tiempo Dios se olvidaría, pero Dios no se olvidaba. Les llamaba a la conversión, al arrepentimiento, pero ellos no querían convertirse. Por eso finalmente Dios decidió castigarles, dada la actitud de dureza de sus corazones. Oseas 1:4 al 6. De aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Por tanto, Dios les advertía que cuando llegase el día de su castigo, de su juicio, no habría oportunidad. Dios llama siempre al arrepentimiento, a la conversión, a la salvación, en el hoy de la vida. Y en el hoy de la vida, Dios perdona al que se arrepiente, le perdona de veras. Como veíamos en otros estudios, Dios tira sus pecados al fondo del mar. Si sus pecados son rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. En el hoy de la vida, Dios perdona. Pero cuando se entra como Israel en una senda de pecado, sin posibilidad de retorno, entonces solo cabe esperar el juicio, el castigo.
Oseas 4:1, 5 al 6 y 9. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Caerás, por tanto. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. La falta de conocimiento de Dios no exime de culpa. Algunos creen que la falta de conocimiento exime de culpa, pero no. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El hombre desconoce porque voluntariamente quiere desconocer. Desconoce porque se aferra a su pecado, porque cierra sus ojos y sus oídos a Dios. Por eso desconoce. ¿Cuántas personas hay en el mundo anunciando la salvación de Dios en Cristo? Hoy, ¿cuántas personas? Y entonces, ¿cuántos profetas habían anunciando la salvación de Dios por el Cristo que vendría, llamándoles al arrepentimiento y a la fe? ¿Cuántos profetas? Antes, ¿cuántas personas hoy anuncian la salvación? Pero el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Con todo, Oseas habla del amor de pura gracia de Dios por su pueblo. Esta es la razón por la que Dios insiste, por la que Dios trae día sí y día también su palabra. Esta es la razón por la que la palabra de Dios es comunicada a todas las personas del mundo, independientemente de su condición moral y espiritual. Oseas habla del amor de pura gracia de Dios por su pueblo. Y Oseas habla del amor de Dios usando palabras claras y directas. El amor de Dios les llama una y otra vez a volverse a Él, a arrepentirse, a cambiar de vida. Oseas 14, 1 al 2 y 4. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El amor llama, el amor de Dios llama, de pura gracia, sin mérito ninguno de parte del ser humano, llama al arrepentimiento para perdón. Y Oseas habla de ello, insiste en esto, insiste en esto. Es el amor de Dios el que desea volver a entrar en pacto con su pueblo, en un pacto como de matrimonio, como de una unión íntima. Oseas 2, 18 al 20 y 23. En aquel tiempo haré para ti pacto, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y diré, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Dios quiere entrar en una relación íntima, sincera y profunda con su pueblo, en una relación de fidelidad. El amor de Dios siempre se expresa con bondad sincera, insistente y perseverante. Oseas 11, 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, y no conoció que yo le cuidaba.
Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y puse delante de ellos la comida. Tristemente, el amor no siempre es correspondido. El amor de Dios no siempre fue correspondido por el pueblo de Israel. Tristemente, siempre el ser humano tiende a ser rebelde, a ser desagradecido con Dios. Eso sucedió en el pasado y sucede aún hoy en día. Por tanto, Dios habló claramente a su pueblo, claramente, con palabras claras. Les llamó a volverse a Él, a tener una relación fiel con Él. Pero también les habló por medio de un mensaje alegórico y con ejemplos. Dios a veces usa estos dos tipos de lenguaje para transmitir su palabra. A veces habla claramente y a veces habla simbólicamente. El pueblo de Israel se había convertido en una especie de mujer adúltera y prostituta. Hemos dicho en una especie de mujer adúltera y prostituta, simbólicamente hablando. Dios era el marido, su pueblo era esa mujer. Dios quería tener una relación matrimonial, íntima, de amor mutuo con su pueblo, de fidelidad mutua con su pueblo, como si de un matrimonio se tratase, pero su pueblo, como una mujer adúltera y prostituta, había sido infiel a su marido. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Esta actitud simbólica, alegórica, tenía que ver con la idolatría. El pueblo había fornicado con los ídolos, había dejado a su Dios, el culto a su Dios verdadero, la veneración de su Dios, la fe en su Dios, para seguir a los ídolos hechos por las manos humanas. Esto se compara simbólica y metafóricamente con una prostitución espiritual. Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera. Aquí este texto nos muestra a lo que se refiere la fornicación de la que habla Dios. Apartándote de tu Dios, aquí estuvo por tanto el pecado, apartarse de Dios para seguir a dioses ajenos, a ídolos, a los ídolos de las naciones paganas. Y a través de los profetas, Dios les habló en muchas y diferentes maneras al pueblo de Israel. Oseas 12:10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, les dice Dios. Dios les habló claramente, pero también les habló por parábolas, por alegorías, por palabras simbólicas. Oseas 3:1-2. Me dijo Jehová, ve, ama a una mujer adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Esto fue un encargo que Dios hizo a Oseas, que era una forma de decirles el estado de ellos y lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos eran como una mujer adúltera y Dios quería unirse a ellos, a pesar de ser una mujer adúltera. Y para que lo entendieran, le pidió al profeta que se uniera a una mujer adúltera, a una prostituta. Así el profeta, representando a Dios, se unió a aquella mujer que representaba al pueblo infiel de Israel. La alegoría de Oseas con la mujer adúltera habla del amor, de la gracia soberana de Dios por su pueblo, por sus escogidos.
a pesar de ser absolutamente míseros e indignos de recibir ese amor, Dios ama a su pueblo de pura gracia, sin que haya ningún tipo de mérito en su pueblo, sin que haya ningún tipo de cosa buena en su pueblo. Dios los ama, sencillamente porque los ama, no porque haya algo en el ser humano que Dios busque o quiera o que agrade a Dios. Dios ama a su pueblo escogido. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. El amor de pura gracia de Dios salva con el poder de Dios. Salva a su pueblo con un amor generoso, con un amor inmerecido. Nada en ellos hacía que Dios tuviera que tener misericordia, que tuviera que tener compasión para salvarlo. Nada en ellos. Oseas 5, 4 y 15. No conocen a Jehová. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 7:10. No se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron. No había nada en ellos. Ni siquiera buscaban a Dios. No solo no reconocían su estado espiritual, cual mujer adúltera y prostituta, sino que no buscaban salir de ese estado espiritual, no buscaban a Dios. Pero el amor de pura gracia es un amor de entrega que perdona la ofensa y la olvida por la sola voluntad soberana, bondadosa y misericordiosa de Dios. Oseas 11, 9 al 10. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. En pos de Jehová caminará. El amor de pura gracia de Dios es un amor que da una oportunidad de vida temporal en verdadera santidad y rectitud. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios le llamaba a ser auténticos, auténticos. No a ser personas religiosas, sino a ser auténticos creyentes, adoradores de Dios, servidores de Dios. Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios les llama sinceramente. Por gracia, les llama a volverse a Él. El amor de pura gracia es un amor que da esperanza de vida eterna. Oseas 13, 4 y 14. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. No solamente Dios les hablaba de salvación temporal de sus enemigos, sino sobre todo les hablaba de la salvación eterna por medio del Mesías, de aquel que vendría para pagar por sus pecados en una cruz, para ofrecerse como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, Oseas fue un profeta que nos habló del amor de pura gracia. Oseas profetizó a Israel en el mismo tiempo y circunstancias en que ministraron los profetas Isaías y Miqueas. Nunca faltó la palabra de Dios para su pueblo Israel, ni siquiera cuando éste se encontraba muy mal a nivel espiritual y moral. A algunos profetas les costó entender que debían predicar a un pueblo incrédulo y rebelde. No entendían que Dios siempre tiene un remanente escogido. Y hemos visto que el pueblo de Israel del norte merecía el castigo de Dios por su pecado. Dios les había dado muchas oportunidades de arrepentimiento, pero no respondieron.
sino que perseveraron en sus pecados, y por ello no tuvo más remedio que castigarles en su debido momento. A pesar de todo, Dios les daba siempre un mensaje de arrepentimiento, de poder salir del pecado, de la situación de juicio y de condena que sucedió porque ellos no se arrepintieron. Pero Dios les llamaba una y otra vez a salir del pecado, a volverse a Él, a no ser castigados por Dios. Y todo eso lo hacía Dios porque su amor era de gracia. Y Oseas habla del amor de pura gracia de Dios para su pueblo. Cuando Dios les ofrecía perdón, lo hacía sinceramente. Oseas habla del amor de pura gracia con palabras claras y directas. Claras y directas. El amor de Dios llama a su pueblo a convertirse a Él y abandonar el pecado para ser un pueblo santo. Pero también Dios les habló por medio de alegorías, de figuras simbólicas, metáforas. Oseas se tuvo que unir a una mujer adúltera como forma de mostrarles el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su pueblo infiel. Dios quiere unirse a su pueblo infiel porque lo ama. En Oseas 14:4 se dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Que Dios nos ayude a entender que Dios ama al pecador de pura gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos recuerda que tu gran designio, tu gran propósito para la humanidad es la redención, la salvación. Que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo un pueblo para ser recipiente de esa salvación, al que has amado y amas de pura gracia. Ayúdanos a entender que la palabra que se proclama cuando habla de juicio, de pecado, de muerte, también habla de perdón y de vida. Que también habla sinceramente de tu interés para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos a entender tu palabra tal como tú la muestras, la dices, tal como tú la enseñas. Gracias, Señor, también porque tienes propósitos para nuestra vida, para las vidas de todos, con todo lo que pasa. Ayúdanos a entender que todo tiene un propósito para bien. Ayúdanos a aceptar lo bueno, lo malo, lo adverso y lo que es favorable para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo todo, a aceptarlo todo. Y gracias, Señor, porque tú eres Dios que quieres siempre lo mejor para tus hijos. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que tú provees todo lo necesario a los tuyos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.